De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Y aquí voy caminando, pisando el sendero de hojas como siempre, regresando a mi jardín, a tu jardín, querido y querida radiovidente. Y hay algo especial hoy día en este paisaje habitual que recorro todas las tardes. Siento que los árboles están como encendidos, no sé cómo decirlo. Siento que el agua está viva, siento que los pájaros están, no sé si excitados, están cantando más que nunca. Algo está pasando en mi jardín. Y escucho una voz. Sí, estoy escuchando a alguien que parece que está sentado debajo de mi quillay. Bienaventurados serían los valles. Voy a escuchar quién Bienaventurados serían así los verdes pastos de Chile. Bienaventurados los pastos que mirarían de estos valles. Porque felices se verían cruzarse un valle con el milenio. Y el milenio se vería entonces como una llanura que por los pobres pastos se les encumbrara. El final que aguardaron. Bienaventurados serían entonces los pobres pastos de estos valles. Felices, porque ellos podrán mirar todo el verdor del universo. Porque de llanura en llanura verían subir el verdor de un milenio. Y todo Chile podría ver así los pobres que fueron floreciendo estos paisajes, acá mismo, como un valle que por ellos aguardara el fin de este milenio enverdecido. Porque los pobres serían el milenio enverdecido, esplendorosos, como levantados desde su dolor, como si borraran sus heridas. Todos los pobres se cruzarían entonces, igual que un valle sobre Chile, abiertos, anhelados, como si una mancha verde allá al final los esperara. ¡Qué maravilla! Pero qué poema extraordinario. Es Raúl Zurita que está en mi jardín leyendo un poema que de alguna manera redime, hace bailar, como en gran parte de su poesía, la geografía, los pastos, los lugares, pero también los seres humanos, los pobres. Estoy impresionado. Por eso ahora entiendo por qué mi jardín estaba tan excitado, estaba tan... Raúl, qué gusto tenerte aquí en el jardín. Cristian, qué gusto, que encuentro más bello, más sorprendente. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Llegaste caminando? ¿Te costó mucho llegar? No, llegué caminando, me tomé el tiempo porque hasta ahora los tacos son tremendos. ¿Qué te parece mi jardín? Es sencillo, pero mira, tengo un quillay, tengo varios cactus, y mucho pájaro ahí aquí. Es precioso tu jardín, es muy lindo, es muy bello. Los pájaros, es muy lindo. Raúl, estabas leyendo un poema, no sé si de cuál de tus libros, el poema que estabas leyendo. Del libro Anteparaíso. De Anteparaíso. ¿Y por qué le pusiste Anteparaíso así? Porque yo tenía el sueño de hacer algo en el cual se vislumbrara la felicidad. Pero se vislumbrara, o sea, no era como el antejardín. Eso es lo que, el antejardín, antes de llegar a este jardín. Que se vislumbrara el paraíso. Bueno, eso me recuerda a lo que dijo Ezra Pound, no sé si esa promesa, ese reconocimiento, cuando él dice, yo solo, imperdonadme, dice algo así, ¿no? Yo solo intenté cantar el paraíso. ¿Y se puede con la palabra poética cantar el paraíso, llegar al paraíso? Yo creo que el amor es más grande que el amor. Entonces, creo que con las palabras, con el lenguaje de este mundo, que es el que tenemos, solamente no está posibilitado el vislumbrar. Creo que la experiencia del amor, de la felicidad absoluta, escapa a la carne, como es, y que solamente el amor
en encuentro de amor donde dos seres se hacen uno, pero eso ya no tiene lenguaje. Bueno, estaba pensando que en algún momento la palabra tuvo en las culturas originarias un poder mágico, había una confianza en esa palabra. Sí. El Zungun, que le llaman los mapuches, ¿no? Que es un pueblo poético, eminentemente poético, ¿no? Es un lenguaje poético. Ese Zungun, ese logos, ese verbo, alguna vez, ¿no es cierto? Parece que pudo cantar el paraíso porque hubo un poeta como Dante que lo hizo. Tal vez esa es la crisis del hombre contemporáneo, el no poder cantar el paraíso, el no poder nombrarlo a través de la palabra. Yo creo que eso es como una maldición que viene de hay un mito que es increíble, que es la separación del cielo y de la tierra. Entonces, en un momento dado se separan el cielo y de la tierra, Urano, Egea, pero se separan porque hubo un crimen entre medio. Entonces, de ese crimen nace el lenguaje, nace el espacio, nace el tiempo, y nace el lenguaje porque es la única forma de mantener el recuerdo de esa unidad perdida. Entonces, dentro de las palabras que hablamos, nunca vamos a ser felices, nos salvan de lo innominado, del infierno, de lo no nombrado, pero la experiencia del amor, que para mí es la experiencia de la máxima felicidad, escapa las palabras. Tú cuando dices te amo, te quiero, te adoro, y todas esas palabras sobran y están de más, porque tú estás pegado al otro, o sea, eres uno solo con el otro, cuando estás pegado de los ojos, ¿me entiendes? Esa experiencia de amor, donde la palabra amor incluso queda pequeña. Y sin embargo se siguen escribiendo, Raúl, poemas de amor, sí. Y tú también has escrito muchos y muy hermosos poemas de amor, varios que tengo por ahí el recuerdo. Me gustaría tal vez ubicar aquí en esta antología, ubicarte algunos de los poemas, pero por ejemplo, a ver, déjame ver si encuentro acá. Por ejemplo, este que dice: despiértate y mira al que ha llegado, despiértate y contempla cómo han reverdecido los pastos. A ver, si lo puedes leer, Raúl, te lo voy a pasar. Estoy con Raúl Zurita en mi jardín. Mi jardín está muy contento porque la palabra poética de Raúl es una palabra que ha levantado las cordilleras, los valles. Tú has hecho bailar como en un carnaval o ya la geografía chilena, ¿eh, Raúl? Es extraño, ¿no? porque yo soy un hombre de ciudad, ¿no? Me gustan los paisajes como le pueden gustar a cualquier ser humano, pero pronto se meten, se aparecen. Despiértate y mira el que ha llegado. Despiértate y contempla cómo han reverdecido los pastos. Ellos no volverán a secarse, ni crecerá la zarza, ni se mecerán sus aviones bajo nuestro cielo. Entonces despierta con toda tu inocencia y mira el que ha venido. Por un minuto tiéndele tus brazos y luego muéstrale como si fueras tú misma los desiertos resembrados, y ya no volverás a ser tierra sin agua, ni aullarán más a tu paso como a la yegua loca del camino. Por eso despierta, y como si te sorprendieras soñando, alza hasta mí tus ojos, y después siéntate nuevamente en mis rodillas, y véame en los pechos igual que antaño, y si tú lo quieres, yo seré madre para ti, y tú otra vez la hija más querida, y nos haremos uno, madre, padre e hija, para siempre. Entonces despiértate riendo que has llegado, despiértate y desata las cadenas que te tenían atadas, ya no volverás a cargarla, ni llevarás más sobre tu cuello el peso de la vergüenza, porque nuevamente nos hemos visto, y Chile entero se ha levantado para mirarte, hija de mi patria. Ahí esa voz podría ser la voz de una mujer, podría ser la voz también de una madre, ¿no? Sí. Y este llamado a Chile a levantarse, como el levántate y anda, ¿no? De Lázaro. Y
algo de redención, o sea, hay un tono potente de redención en su poesía, de la redención de todo el sufrimiento. O sea, en tu poesía es un intento poderoso, así lo veo yo, porque podrías decirse que es el descenso al infierno, la historia de Chile. Es el descenso al infierno, pero es el intento también, como Orfeo, de sacar a la patria, que es la amada de la muerte, ¿no? Mira, uno sabe poco porque escribe algo. Yo creo que tú le preguntas a un poeta por qué puso verde y puso blanco y no tiene idea, ¿me entendés? Entonces, yo siento que estos poemas, bueno, fueron escritos en una época terrible y sentía que había que levantarse, ¿me entendés? Había que escribir una poesía que fuese más fuerte que el dolor que se nos estaba causando. Entonces, ese tono como que se me impuso. ¿Cómo nace un poema? ¿O cómo te nace un poema a ti, Raúl? Yo soy me nace como una visión, como un camino largo. Entonces, los poemas, yo los voy persiguiendo, la verdad, las cosas. Me encantaría ser un poeta que escribe sus poemas en los boletos de micro. Bueno, ya la micro no existe, pero ¿entiendes? Yo son obsesiones que por alguna razón se me aparecen. Entonces trato de seguirlas, trato de ir detrás de ellas. ¿Pero es un sonido primero, un rumor, han dicho algunos poetas, o es una imagen, una visión? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el sentido primero? Yo creo que para mí lo primero es un sentimiento. Es un sentimiento es algo que me impacta. Por ejemplo, me impactan algunos finales de libros. Hay una novela que no es la más famosa de Flaubert, pero Salambó. Salambó es un final impresionante. Entonces, donde la tipa viendo pasar viendo a un tipo malísimo para todo el pueblo, que se había rebelado contra Cartago, y lo ve pasar destrozado en el desfile de los vencidos, y se da cuenta que todo lo que hizo había sido por ella, ¿me entiendes? O sea, entonces eso a mí me conmueve y me puede conmover una escena de cine, pero es un sentimiento, no es necesariamente una palabra, es muy raro, pero también me ha pasado, ¿sí? Y de repente te suena algo. Yo hice un poema por lo que está pasando en Nicaragua. Ah, sí. Un poema contingente, un poema. Ya. Entonces, y de repente me sonaba que el pueblo no mata al pueblo, ¿me entendí? Me daba vuelta. Que el quetzal no mata al quetzal. Entonces, son distintas formas. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en Nicaragua? ¿Es doloroso? Es dolorosísimo, dolorosísimo. O sea, un pueblo que luchó junto con Ernesto Cardenal con sueños y poemas. Entonces, que los mismos se vuelquen contra ellos mismos. Entonces encuentro terrible. Como tú que luchaste por algo empiezas a repetir cuando estás en el poder exactamente las mismas cosas que contra las que luchaste. Tú de alguna manera has apostado en tu poesía por una cierta utopía y también en lo político. Incluso entraste a militar en el Partido Comunista, que fue casi como una acción poética y política, ¿no? La entendí yo. Pero me imagino que debe ser difícil sostener esa utopía que tú sostienes genuinamente cuando estas se están resquebrajando, desmoronando, quebrando. Y es tan fuerte, tan desesperante. También lo que sucede en Venezuela es insostenible, insostenible. O
O sea, no. Va más allá de ser una dictadura, eso es una tragedia, pero impresionante. Son 400.000 niños que están con problemas de alimentación grave. Entonces, a esta altura yo de mi vida soy un comunista utópico, ¿me entiendes? O sea, un comunista poético. Un comunista poético. Y no puedo escribir a todo. O sea, tienes una libertad. El poeta tiene que tener una libertad, ¿no? Aunque sea militante, ¿no? Tiene que tener una absoluta libertad. Raúl, en el discurso cuando tú recibiste el premio Pablo Neruda Hispanoamericano de Poesía, el 14 de julio del 2016 en La Moneda, dices que Chile, mucho antes de ser un país, fue un poema. Bueno, Chile está en el corazón de tu poesía. Tu poema entero podría decir que es Chile, tu intervención sobre los paisajes, etcétera. A ver, explícame esa idea tan bonita de que Chile antes que nada es un poema. Chile fértil, provincia señalada en la región antártica, sí, famosa por las lejanas naciones respetadas por fuerte, gallarda y poderosa. Es tan impresionante lo de Ercilla, en la Araucana, porque Ercilla vio un país donde había selva, y no vio a los... donde no estaba otro mundo. Entonces, y se tira la mentira más impresionante, se ha tirado Chile de la región antártica famosa, por lejanas naciones respetadas, apenas figurar en el mapa, ¿me entiendes? Claro. O sea, apenas. Entonces, y en el prólogo, sin embargo, que hace ese poema La Araucana, dice: dejo aquí este libro para que la memoria de 200 perdidos españoles están en el fin del mundo. Entonces el prólogo desmiente lo que dice el poema, pero así nace Chile. Ahí tuvo una emoción, Ercilla, tuvo una epifanía. Una epifanía, entonces vio algo. Entonces Chile, por eso digo, antes de ser un país fue un poema, fue el poema de la Araucana. Y claro, y es muy extraño porque es el único país latinoamericano que tiene un canto de nacimiento. Uno podría decir que lo poético es como lo esencial del ser de Chile, es lo fundamental del ser de Chile. Uno quisiera que fuera así, pero eso está también desmentido hasta hemos sido capaces de horrores. Hemos sido capaces de horrores. Entonces, la voz en que se ha expresado el pueblo de Chile ha sido la poesía. Pero Chile, si la poesía la asociamos de alguna forma al bien, Chile no es poético. Raúl, hay un poema cortito que se llama Zurita, que de alguna manera explica, creo yo, o da una referencia de cómo parte tu proyecto poético, cómo parte tu poesía. Tú eres un estudiante de ingeniería de la Universidad Federico Santa María. Te levantaste como muchos chilenos un 11 de septiembre a tu país, que en ese momento estaba dividido, pero que una parte importante, entre ellas tu generación, estaba jugado por una utopía, y de pronto te encontraste con los militares en la calle y unos militares te toman preso y te llevan a un bote. Ahí estás, en ese bote, digamos. Y da la impresión que ahí se perdió toda la esperanza, ¿no? Y sin embargo, en ese poema hay un primer vislumbre, ¿no? Hay una estrella que tú ves tendido en las tablas del bote, pero creo que es mejor que yo lo explique, que tú lo leas. Y aquí lo tengo, me parece. ¿O tú lo tienes ahí también? Sí. Esto está en Anteparaíso, ¿no? Sí. Estoy con Raúl Zurita, estoy en mi jardín, en un jardín poético que es parte de un país que es un poema, como nos dice Raúl. Que es un poema y a veces un antipoema también, Chile. Un antipoema. Más antipoema que más poema. Antipoema que poema. Sí, eso es verdad. Ya. Se llama Zurita. Como en un sueño, cuando todo estaba perdido. Zurita me dijo que iba a amainar porque en lo más profundo de la noche había visto una estrella. Entonces, acurrucado contra el fondo de tablas del bote, me pareció que la luz nuevamente iluminaba mis apagados ojos. Eso bastó
sentí que el sopor me invadía. Lo impresionante es que yo no desperté el 11 de septiembre, una mañana del 11 estaba el 11 de septiembre, porque la noche anterior no había dormido. Ah, no había dormido. ¿Pero por Entonces, un carrete o por estudio? No había dormido. ¿O de insomnio? De insomnio, porque mi vida estaba pasando por un... Yo tenía mi propio golpe de estado, ¿te fijas? O sea, entonces, ya noche sin dormir. Y esa noche, la noche del 10 de septiembre, había ido después de pasar en un boliche toda la noche. Me había ido a la universidad muy temprano a tomar desayuno. Y ahí cuando voy llegando a la universidad a pie, porque no había, a las 6:30 de la mañana estaban los soldados. Como claro, que se juntó tu fractura personal sí, con la fractura del país, ¿no? Se juntaron, se sumaron, y entonces la poesía fue para mí un acto, fue una forma de no volverme loco. Fue la forma que yo tuve de no enloquecer. Te salvó la poesía de alguna manera. Me salvó, pero también es bastante responsable de la catástrofe en la que estaba. ¿Por qué era responsable de la catástrofe en la que estaba? Porque yo podría haber tenido una vida otra. La ingeniería estaba bien. De repente irrumpe la poesía y te echa pedazos, te hace pedazos todos tus planes, ¿no? La poesía, yo empecé a escribir cuando estaba en el Liceo de las Tardes, pero cuando llegué a la universidad a estudiar ingeniería, de pronto la poesía me empezó a importar más de lo que entonces, y sentí de pronto que me importaba mucho. Entonces, es como que la poesía se apoderó de ti, más que una decisión personal. Yo siempre he dicho que no tuvo nada que ver con una decisión personal. Pero tampoco quiero decir que los dioses estaban detrás apuntándome, pero siempre fue. Incluso cuando vino el golpe, yo salí del barco y todo, yo lo único que quería era conseguir un trabajo, que se normalizara mi vida. Entonces, pero estaba desesperado, tenía hijos, estaba separado, entonces quería conseguir un trabajo como fuera. Entonces, lo que menos me interesaba era escribir poesía. Pero la poesía... Entonces, pero no me conseguía trabajo, y mientras menos me conseguía trabajo, más escribía y más pensaba, y deliraba con aviones viendo poemas en el cielo, y se me ocurrían todas esas cosas. Pero se me ocurrieron, fue mi forma de como digo, de no resignarme, de no volverme loco. Alguna vez tú dijiste que escribimos o hacemos arte o hacemos poemas porque no somos felices. Sí. ¿Sostienes esa afirmación? La sostengo. Creo que incluso que la tarea no era escribir poemas ni pintar cuadros. La tarea era hacer del mundo una obra maestra. Y todo el arte, digamos, los poemas, todo, no son sino los restos que quedan de una batalla cósmica que se ha perdido y que se sigue perdiendo. La obligación es ser feliz. La obligación es amarnos. Y el fracaso de los proyectos, de las ideas de felicidad, el fracaso del amor, es tan impresionante porque este mundo, de José Massa, del astrónomo, que es un tipo encantador, maravilloso, gran amigo, sí, maravilloso, pero yo diría, antes de poblar Marte, poblemos los desiertos. Poblemos los desiertos. Sí, porque es más fácil. Tienes toda la razón. Poblemos los desiertos. Yo creo que hay que escuchar tu idea. Ayer estuve viendo en internet que hay oficinas de arquitectura que están preparando ciudades. ¡Qué delirante! Está el Sahara, está el desierto de Atacama, ¿me entiendes? Entonces, estamos intentando poblar más. Entonces, pero lo encuentro maravilloso al mismo tiempo, ¿te fijas? O sea, pero quiero decir, está la felicidad. Está a medio metro y no hay caso. Tú escribiste algunos poemas a propósito del desierto maravilloso.
y uno que dice, ¿quién podría la enorme dignidad del desierto de Atacama como un pájaro se eleva sobre los cielos, apenas empujados por el viento? Y aquí me gustaría que leyeras El desierto de Atacama 3. Y vamos, como estamos en un jardín, vamos a estar en el desierto. Y yo siento ya, cuando empieza tu poesía, a sentir un viento que sopla en esa... El desierto es un espacio alucinante para la poesía, para la mística, para todo, ¿no? Mira, ahí estamos en el desierto, mira. Mira, Raúl. Maravilla. Maravilla. Además que el color de los desiertos, el color del rostro humano. El color de los desiertos, el color del rostro humano. O sea, todas las razas, los colores, todas los semblantes humanos tienen su correspondencia en los colores del desierto. No había pensado en eso. No somos verdes como la selva. ¿No? Nuestro rostro está bien. Toda la gran gama de ocres, hasta el negro más, son tonos del desierto. Entonces, estamos en el desierto y leamos tu poema del desierto, Raúl. Estoy con Raúl Zurita aquí en Desde el Jardín. El desierto de Atacama. 1. Los desiertos de Atacama son azules. 2. Los desiertos de Atacama no son azules, y allá dime lo que quieras. 3. Los desiertos de Atacama no son azules, porque por allá no voló el espíritu de J. Cristo, que era un perdido. 4. Y si los desiertos de Atacama fueran azules, todavía podrían ser el oasis chileno, para que desde todos los rincones de Chile, contentos, viesen flamear por el aire las azules pampas del desierto de Atacama. Oh, los desiertos de Atacama son azules. Oye, el azul es el color sagrado de los mapuches, entre paréntesis. Sí. ¿Ah? El gran poeta de Licureche Bailar ha hecho de eso un combo, del color azul. Lo que pasa es que yo trabajé mucho antes de conocer el desierto, y me sorprendió porque cuando me fui en bus por el año 82, y cuando despierto y miro por la ventanilla del bus, estaba amaneciendo y era todo totalmente azul. La primera vez que iba al desierto lo veía con los colores del amanecer, que todos los cerros, todos eran de color azul. Y eso lo había escrito como 5 años antes. Es como cuando Rimbaud, que escribe sobre el mar sin haber conocido el mar. Arthur Rimbaud, ¿no? Sí, sí. Raúl, tu obra poética completa está ordenada, tiene un orden, son visiones, son invocaciones, son gritos, son cantos, pero ordenados, ¿no? Ordenados en una estructura que es el orden de la Divina Comedia. Paraíso, anteparaíso, purgatorio, la vida nueva, etc. Y me gustaría que habláramos de esa relación tan especial que tú tienes con el libro La Divina Comedia, que tiene que ver con tu infancia también. Y tal vez valga la pena, aquí lo tengo, recordar esos primeros versos del infierno que yo creo que fueron para ti. Nel mezzo del camino di nostra vita mi ritrovai per la selva oscura che la vita mia era smarrita in questa selva selvaggia ed aspera forte che nel pensiero rinnova la paura. Qué maravilla, la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura porque había perdido la buena senda. Y qué penoso es decir cómo era aquella selva tupida, áspera y salvaje, cuyo recuerdo renueva el pavor. Pavor tan amargo que dista poco el de la muerte, dice Dante. Mas para tratar del bien que encontré en ella, contaré otras cosas de las que en ella vi. Ese comienzo de la Divina Comedia con ese hombre perdido, extraviado. Es increíble. Entonces yo en el libro Purgatorio, el yo es... Cada vez que digo yo me detesto, ¿entiendes? Pero me llamo Raquel, estoy en el oficio desde hace varios años, me encuentro en la mitad de mi vida, perdí el camino. Así comienza en mi libro Purgatorio. El Purgatorio, así comienza, claro que sí. Es una prostituta la que habla. La que habla, claro. Porque tú entiendes una prostituta, porque las prostitutas antes nunca decían decían que estaban en el oficio. En el oficio, claro. Raúl, pero ¿cuál es tu primer recuerdo de la Divina Comedia? El recuerdo de la Divina Comedia es el de mi abuela contando unos pedazos del Conde de Ugolino, que es una escena tremenda. Nosotros, yo con mi hermana teníamos 5 y 3 años, medio aterrados.
La Divina Comedia es la voz de mi abuela hablándome de la Divina Comedia. Esa es mi Divina Comedia. Es difícil que se pueda volver a escribir un libro tan inconmensurable como ese, ¿no? Bueno, yo creo que los clásicos son clásicos, pues son siempre biográficos, pero no son biográficos del que, no es la biografía del que escribe, es porque es la biografía del que está leyendo. O sea, leyendo encuentra su vida en ello. Por eso traspasan esos libros que cuentan la vida, están contando la vida de los lectores. Por eso que Baudelaire le dice a los lectores al comienzo de Las Flores del Mal: tú hipócrita lector, mi semejante, mi hermano mío. O sea, uno se está leyendo en realidad a sí mismo, creyendo que está leyendo la vida de otro, ¿no? Exacto. Raúl, vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir tomando un cafecito. Aquí estamos rodeados de pájaros, rodeados de árboles. Está muy bello. En este oasis, en este jardín, y regresamos en unos segundos. Estoy con Raúl Zurita en Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Verás un mar de piedras, verás margaritas en el mar, verás un dios de hambre, verás el hambre, verás un país de sed, verás cumbres, verás el mar en las cumbres, verás esfumados ríos, verás amores en fuga, verás montañas en fuga, verás imborrables erratas, verás el alba, verás soldados en el alba, verás auroras como sangre, verás borradas flores, verás flotas alejándose, verás las nieves del fin, verás ciudades de agua, verás cielos en fuga, verás que se va, verás no ver y llorarás. Raúl, estoy con Raúl Zurita aquí en mi jardín. Y verás, era un poema que tenía que escribirse en el paisaje, ¿no? Un proyecto sobre los acantilados. Me gustaría que me lo explicara. Yo siempre me he imaginado que son que metafóricamente son las cosas que uno ve en su paso por la vida. Verás, tal. Y que al final... entonces me lo imaginé. Una vez vi estos acantilados desde un avión. ¿Qué acantilados eran? Los acantilados que entre Iquique y Pisagua. Son sobrecogedores. Son de una fuerza. Porque es donde el desierto de Atacama se estrella contra el Pacífico. Entonces, unos pasajes más imponentes del mundo. Entonces, verlo, imaginarme un poema escrito sobre esa pared fue una sola cosa. Eso fue hace muchos años. Fue el año 2002 más o menos. Entonces me lo imagino proyectado con luz. Y que solamente puede ser leído desde el mar. Y que es también una imagen del fin. Porque es un poema... Es como narrar una vida, no sé. Como se dice que al final de la vida uno ve como una película de las imágenes, ciertos fotogramas que se van, que la misma mente o el espíritu va editando dentro de uno. Uno ve todo. Yo he tenido una sola experiencia en que he creído que me iba a morir. Ajá. Y realmente uno ve todo. Fue una vez que creí que me iba a ahogar en Valparaíso. Fuimos nada hasta un barco un barco rumbroso que está anclado permanentemente. Entonces me metí a la playa y nada hasta allá. La única actividad física que no me ha sido tan deplorable era nadar. Todo lo demás era... Y una vez venía de vuelta y de pronto abro los ojos y veo el fondo del mar, la negrura del mar. Wow. Y me empezó a bajar una crisis de pánico. Entonces me sentí calambre y no sé cómo salir. ¿Y ahí viste? Ahí. Y pensaba, puede ser tan imbécil de venir a morirte ahogado a los 18 años. Raúl, y este ver, me recordó mucho esa afirmación del poeta Rimbaud, que yo sé que tú también es uno de los poetas, de tus poetas que te han acompañado. Ese cuando él dice, y yo vi lo que el hombre creyó ver, dice él en el barco ebrio. Esa es
digamos, como la actividad central del poeta, el ver, o el don, lo que el hombre creyó ver? Qué bueno no lo recordaba, qué interesante. Yo vi lo que el hombre creyó. Yo creo que es tan increíble como vemos lo que creemos ver. Yo escucho los debates actuales, ¿no? Los debates en las redes sociales, en la televisión, etcétera. Y están tan cargados de lo que se llama ideologismo, en que todos ven lo que quieren ver, ¿te fijas? Sí. Que la frase se Rambo es buenísima. Claro, porque en el fondo no tenemos esa visión auroral primera, que es la visión poética, que tiene que ser sin prejuicio, tiene que ser sin discurso, ¿no? Claro. Ahora, hay una cosa que tienen los poetas que a mí me importan, que son también tremendamente parciales. O sea, la Divina Comedia es lo parcial también toma partido, es arbitraria. Arbitraria, te digo. Bueno, el canto general de Neruda es absolutamente arbitrario. Es que la poesía tiene algo raro porque no tiene que ver con la verdad tampoco. Es anterior a la verdad. ¿Tiene que ver más con el misterio que con la verdad? Yo creo que cuando la experiencia fundamental que nos hace humanos es cuando algo se da cuenta que se va a morir. El descubrimiento de la muerte. Entonces, la primera respuesta frente al descubrimiento de la muerte es el lenguaje. O sea, el poema es la primera respuesta frente al abismo incomprensible de que te vas a morir. Entonces, en cierto sentido, somos hijos de la muerte y del poema. La muerte es la primera respuesta frente a esa. El poema es la primera respuesta frente a esa cosa increíble, alucinante, atemorizante, absurda, de nacer para morir. Entonces, en una noche inmemorial, alguien descubrió que las estrellas que estaba viendo iban a seguir apareciendo y él ya no iba a estar para verlas. Entonces, el poema, la poesía, está en un poeta ciudad. La poesía no tiene que ver con la verdad. Las musas se le aparecen en Hesiodo y le dicen: nosotras podemos contarte muchas mentiras con apariencias de verdad y decirte la verdad cuando nos plazca. Por lo tanto, tú vas a dictar lo que nosotros dictemos y nos vas a saber si es verdad o es mentira. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es tremendo. Esa es la teogonía de Hesiodo. Tú incluso has dicho que la poesía ya murió. Te leí unas declaraciones apocalípticas sobre la poesía por ahí. ¿Qué significa eso? Porque el poema ya está muerto. Me he expresado mal. La poesía nació con lo humano y morirá con lo humano. O sea, la poesía anterior a la escritura, solidaridad al libro. Ahora, creo que la poesía, los 3.000 años de poesía que parten con Homero, esa poesía está apagándose. ¿Y por qué? Porque yo creo que se está apagando porque le ha dado la espalda al mundo. Entonces, o sea, ¿la poesía ha abandonado el mundo? Esa poesía ya abandonó el mundo. O sea, entonces estamos sumergidos en toneladas, montañas de poemas autistas, del yo, que no dan cuenta. He dicho esta imagen, pero si un marciano llegara al mundo y la única información que tuviera en los últimos 100 años fueran solamente los libros de poesía, y la conclusión que aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿me entiendes? Pero de alguna manera en los poetas que tú citabas recién, los antiguos, Homero, Hesíodo, no era el poeta el importante, era la musa. Dime, o musa, dice Homero, la que le decía al poeta. Pero parece que el tema del yo, que nace con el romanticismo, la inflación del yo le ha hecho muy mal a la poesía, tal vez, ¿no? El poeta deja de ser un instrumento, un servidor de algo que es superior a él, y cree que él es el dueño de la poesía. El gran Baudelaire es que hace
y le piden a los poetas que muestren sus borradores en alguna parte, para que no crean que es un trabajo, en el fondo. La poesía es un trabajo. Entonces, no hay conexión directa con nada, es un trabajo. Entonces, eso trae una gran sinceramiento, para así decirlo. No estamos conectados con los dioses, pero al mismo tiempo es el anuncio del fin. Bueno, la poesía precisamente es ese dictado, ese rapto de que tu cuerpo es ocupado por otras voces. Lo que Octavio Paz llamaba la otra voz, así llamaba la poesía, ¿no? Así, no, en la en el... La arcoilarira. En la arcoilarira, sí. Entonces, ¿qué pasa que hace que un ser humano de pronto empiece a escribir una lengua que no es la que usa para ir a comprar pan? ¿Entiendes? O sea, claro. Y eso, y parra, puede ser todo lo que él quiera, pero no es la lengua, no es la lengua. Empieza a hablar, como se dirían los antiguos apóstoles, en lenguas, hablar en trance. ¿no? Exacto. Por eso decía, ningún poeta, yo creo que te podría explicar por qué puse este libro antes que este otro, por qué puse cosas. Pero si le preguntas a Neruda, ¿por qué el sube a nacer conmigo, hermano? Era, ven a mi casa, sube a nacer conmigo, hermano, sube a mi casa conmigo, hermano. Y de repente, en el último segundo, le sacó mi casa y puso, sube a nacer. Y con eso escribió unos versos más sobrecogedores de la historia de la poesía. Entonces, ¿pero por qué? ¿Quién hizo que hiciera ese cambio? O Paul Eluard, cuando al final del poema de la libertad, en mis cuadernos estudiantes, liberté, y decía, está el nombre de su mujer al final, Sylvie, creo que así sea. Y en último borra y pone libertad, y universaliza todo. Deja ser Sylvie para ser libertad. Bueno, ahí hay un tremendo misterio, de dónde viene esa voz del inconsciente. Antiguamente se decía los dioses. Tal vez hay que dejarlo abierto, Raúl. Yo creo que hay que dejarlo abierto. La teoría de las musas, que nos parece que da risa, sin embargo no ha sido superada. Algo dicta, alguien dicta. Y lo que tú estás diciendo de alguna manera, lo que yo entiendo, lo que tú estás diciendo es que los poetas hoy día están haciendo artefactos perfectos, poemas redondos, tienen el control de la poesía, se han tomado el control de la poesía, se han apoderado de la poesía, ¿no? El yo, eso ha sido lo nefasto tal vez, ¿no? Yo creo que la poesía tiene un requisito que es terrible, y es terrible, y es un arte cruel. No existe la antipoesía, no existe la poesía visiva, no existe la poesía experimental. La única poesía que existe es la poesía extraordinaria. Es el único adjetivo que le cabe, ¿me entiendes? O sea, o es extraordinaria o no es nada. Entonces, aunque tengamos que llorar lágrimas de sangre, o una poesía se sostiene frente al mar o no se sostiene. Vicente Huidobro, en uno de sus últimos poemas, los poemas finales, dice: ustedes, amigos, no me reconocen, qué sé yo, pero tu poesía no me has abandonado un solo instante. ¿Tú podrías decirle lo mismo a la poesía, Raúl? No podría decir lo mismo. ¿No? La poesía me ha abandonado. ¿Te ha abandonado la poesía? El abandono de la poesía es terrible. Así, ¿eh? Sí. El abandono de la poesía y creo que es un requisito el sentir ese abandono. O sea, es el padre, porque me has abandonado. Eli lama sabachthani. O sea, creo que todos los seres humanos, todos, pasan en un momento dado, dicen esa frase. Creo que todo poeta siente el ruido, el mugido del abandono de la poesía. Y se revuelca y llora como el tipo que la mujer más adorada lo deja. Ese es el fondo abismal que tiene. La poesía, yo siempre he creído que a la poesía le interesaban un pepino. Los avatares, las angustias, los deseos a los sonetos de Shakespeare le importaba un pepino. Que tiene a Shakespeare. A los sonetos de Shakespeare lo que le importaba era hacer los sonetos de Shakespeare. Raúl, ¿y qué es finalmente la poesía? Porque en los colegios se enseñan definiciones, en los manuales de literatura estamos llenos de definiciones.
¿Qué es la poesía? ¿Qué cresta es la poesía, Raúl? Yo creo que es la esperanza de lo que no tiene absolutamente ninguna esperanza. Es el amor de lo que carece de amor. Es la posibilidad de lo que no tiene absolutamente ninguna posibilidad. O sea, es persistir para mí en la idea del paraíso, a pesar de toda la evidencia que te llaman, absolutamente todas, te dicen que esa persistencia es una locura, es una estupidez. Persistir. El hombre no puede vivir sin poesía. Creo que si la poesía se termina, la humanidad perece en los 5 minutos que siguen. Así es. Porque no significaría que se acabó toda posibilidad de mañana, de sueño, de cambio. Entonces, y podemos vivir 72 horas sin tomar agua, pero sin un sueño. No vivimos ni 5 minutos. ¿Y qué te parece esa afirmación, no sé si de quién, no sé si era Porcelano u otro que dijo, después de Auschwitz no se puede escribir poesía? Sí, de Adorno. Adorno. Creo que después de Auschwitz, ¿qué otra cosa se puede escribir sino poesía? Es lo único que se puede escribir. O sea, la única respuesta a la barbaridad de la bomba atómica es un poema. No hay otra respuesta. Hoy día en el mundo estamos viviendo barbaridades inmensas. Millones de inmigrantes que se desplazan, que se ahogan en los mares de Europa, la destrucción y la aniquilación de Siria, pueblos sufrientes, pueblos desgarrados. Tú lo sabes perfectamente, como poeta eres una antena de eso. Y por eso tal vez es tan importante que alguien en algún lugar del universo se pare y lea un poema. Y me gustaría que leyéramos un poema escogido por ti dentro de tu poesía. Si quieres te paso aquí esta última edición. ¿Te gusta esta edición? Sí, me gusta. ¿Tu vida rompiéndose de Lumen? ¿Para recomendarla a los que nos están escuchando? Bueno, la selección la hice yo en realidad. Entonces, si no me gusta, estamos pegados. Estamos fritos. Recomendamos entonces esta edición de la antología personal de Raúl Zurita, Tu vida rompiéndose, de la editorial Lumen. Escogí un poema, no sé si al azar, por polletomancia o para lo que está pasando hoy día. Por ejemplo, escuchemos los bombardeos en Siria, la destrucción en las ciudades, las guerras, los inmigrantes, Yo estoy en un jardín, pero no puedo estar inmune a escuchar ese ruido terrible de la guerra. Mira, ahí estamos. Ese es el sonido del mundo, Raúl, hoy día, mira. Tremendo. Sí. Ay, qué difícil me la pusiste porque... Busca con calma. Ese es el sonido y la furia del mundo de hoy, lamentablemente. Ese es el sonido terrible de la guerra. Pero hay un poeta en un jardín de Chile que lee un poema. Bien. Knocking on Heaven's Door, este es el título de un poema de Bob Dylan, golpeando las puertas del cielo. Alcanzar a ver los 4 ríos del paraíso, el Pisón, el Guisón, el Tigris y el Éufrates, pero no eran ríos de agua, sino carreteras de cemento, que cruzaban largos panoramas, con degollados tirados en las bermas, oficiales de la SS chilena y tipos que se las mamaban. Recordé que unos días atrás Pinochet había dicho que el ejército de Chile tenía formación prusiana, no como los soldados alemanes de ahora, que se peinaban con trenza, fumaban marihuana y eran todos maricones. Gran performance. Nos apretábamos el estómago riendo. Ahora nuevamente sentí ganas de reírme, pero tenía la tráquea rebanada. Nada que hacer. Ya no éramos más que unos tipos golpeando las puertas del cielo, tirados allí, en las rotas carreteras del amanecer. Wow, qué tremendo poema ese, qué brutal. ¿Cuál
es la poesía, si un tipo de poesía que tú has dicho que abandonó el mundo o le dio la espalda al mundo, al sufrimiento del mundo, ¿no? ¿Cuál es la poesía que tú vislumbras para el futuro, de este mundo de hoy, el mundo que estamos viviendo en este momento? Hay como que la poesía en Chile se partió en dos. Se partió en dos. Se partió en dos. La poesía que me importa. O sea, ya olvidándose del yo. Es una poesía de carácter performático, donde y una poesía que apela al lenguaje. Entonces, a mí me importa mucho un poeta, Héctor Hernández. Poeta chileno joven, sí. Héctor Hernández Montesino. Héctor Hernández Montesino encuentro un genio. Y también encuentro un gran poeta, al que sería su antípoda, Rafael Rubio, un poeta que usa las formas métricas, que inventa el pasado y lo transforma en futuro. Y hay muchos, bueno, pero hay uno nuevo, no sé, Eugenio Castillo, que es impresionante. Es un poeta de una fuerza, es un poeta. Y una chica que se llama Fernanda Martínez. Hay muchos más. Entonces, la poesía está agonizando, pero creo que está agonizando también con grandes cantos. Se murió un poeta peruano extraordinario, Enrique Verástegui. Verástegui, poema, él cargó con la indiferencia, con un poeta de mi misma edad. Entonces, están pasando cosas. Tú recorres el mundo, tu vitalidad y tu capacidad de desplazamiento es impresionante. Me he encontrado contigo en aeropuertos, siempre estás viajando, volviendo, te invitan a congresos internacionales, a recitales en el mundo. O sea, ¿qué pasa con la poesía hoy en el mundo? ¿Es una actividad marginal de un grupo de poetas que se juntan ahí en unos congresos de literatura? ¿O está viva, latiendo, pulsando en el mundo? Sin duda que está viva en círculos, no es un arte no se está dando mucho la poesía en la lectura. Convocan a mucha gente y los recitales orales. Aquí una vuelta hace una cosa arcaica también, que lo encuentro súper interesante, pero los festivales de poesía hay algunos que son maravillosos. Y si va un poeta polaco, está asegurado que va a ser bueno. ¿Sí? Los polacos son extraordinarios. Los poetas polacos. Sí. Raúl, en estos últimos minutos que nos quedan juntos aquí en el jardín, para que este jardín vuelva a bailar, de alguna manera en tu poesía, a pesar de todo, hay esperanza, o por lo menos hay una búsqueda desesperada de esperanza, ¿no? O una espera de la esperanza, ¿no? Eso yo lo siento. Yo creo que es una desesperada esperanza. Es una desesperada esperanza, ¿no? Entonces, me gustaría que le cantaras a mis pastos, a estos árboles, a estos pájaros, a mí mismo, a este jardín, a este quillay, a este tocadisco, un poema que sea capaz de levantar las piedras, que haga bailar las piedras de nuevo, como Orfeo. Hay algo órfico todavía en la poesía, ¿no? Ese Orfeo que con la flauta era capaz de mover la realidad, que fue capaz de descender a buscar a su amada al infierno de la muerte, y a pesar de que fracasó, porque es terrible el fracaso de Orfeo, ¿no, Raúl? Es terrible, pero su cabeza sigue cantando. Su cabeza, porque después lo descuartizaron. La cabeza de Orfeo sigue cantando y está convertido en una constelación. Sí. Hay alguien dijo que los poetas cuando mueren se convierten en estrellas. Bueno, hay un proyecto maravilloso, ¿Ya? que se llama La Constelación de los Caídos. A ver. Que no tiene creador, pero es en Calama, está el cielo más transparente del mundo, están los grandes observatorios. Y al mismo tiempo está por ahí pasó la caravana en la muerte. De Arellano Stark.
el proyecto es nombrar 26 estrellas con los nombres cada uno de un fusilado de la Grana en la muerte. Qué hermosa idea. Maravilla, increíble. Increíble. Yo pensé por un segundo que debería haber ocurrido a mí, pero no se me ocurrió. Después me castigué por mi autismo. Pero no importa, porque uno cuando lo escucha dice, esto debe ser una idea surita, esto es muy suritiano. Es impresionante, sobrecogedor. Entonces, este cielo, ya es de noche en Santiago, en Antofagasta, en Viña del Mar, en los lugares donde nos están escuchando, estamos viendo un poco las estrellas, no tanto porque está un poco nublado, pero están las estrellas ahí, que además ya murieron, eso es lo más impresionante, pero que brillan. La poesía es un poco como una estrella muerta, ¿o no? La poesía, qué bueno, esas luces de las estrellas que se extinguieron y que nos llegan cuando la estrella ya está muerta. Es bonita, es muy bella la asociación. Entonces, ante estas estrellas muertas que vamos a pensar que son todas poemas que se dijeron alguna vez, yo creo que tú levantes una estrella aquí en el jardín, que cerremos con 1 o 2 poemas escogidos por ti, para que bailen las piedras, bailen los desiertos, y todos los que nos están escuchando, que están volviendo a su casa, algunos agotados, estresados, tal vez algunos sin sentido, diciendo, ¿qué sentido tiene la poesía? La poesía yo creo que no hay que entenderla, Raúl, ¿no? No hay. Porque esta cosa de sobreanalizar el poema, ¿qué te parece a ti? De llenarlo de aparato teórico. No, es un asesinato. Ya. Es un asesinato. Tú para enseñar poesía tienes que ser un apasionado de la poesía. ¿Sabes? Como tú. No sé cómo las cosas. Tú, enseñar lo que te apasiona, lo que te gusta. Si te gusta tanto, tú transmitirás eso. Yo eso siempre, es lo que haces tú. Yo siempre he pensado, de hecho, en los talleres que hago con mis alumnos de lectura, donde tú fuiste invitado por lo demás, el viaje a la palabra que le llamamos, siempre parto con un verso de San Juan de la Cruz, por eso esto de entender o analizar. Porque los cabros en los colegios, lo que me dicen mis propios hijos, analizando el temple de ánimo, el hablante, la poesía no tiene ni un sentido, creen que es algo ciútico, edulcorado, lleno de figuras retóricas. Yo les leo ese verso de San Juan de la Cruz que dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendida. Qué maravilla. Eso es el entrar en el poema, ¿no? ¿Sabes qué? La Violeta Parra como San Juan de la Cruz. Sí, ¿eh? Me acabo en este instante de dar cuenta. Violeta Parra como San Juan de la Cruz. Gracias a la vida, el volver a los 17. Un sabio frente a Dios. La letra es increíble, es como San Juan de la Cruz. Es nuestra San Juan de la Cruz. Nuestra San Juan de la Cruz. Entonces el poema no hay que entenderlo, ¿no? Hay que oírlo nomás. Sí. Y lo que vamos a hacer aquí, mi chucao, tenés que ponerte atento, está en mi jardín. Es un chucao, te lo presento, Raúl, que me traje del sur. Sí. Bueno, es mi chucao fiel, le encanta la poesía. Chucao, este es tal vez una de las voces más importantes de la poesía hispanoamericana viva de hoy, uno de nuestros grandes poetas. Los mapuches le llaman a los poetas los ñempín, los señores del decir. Y en Chile hay que respetar a los poetas, cuidarlos, escucharlos. Y eso es lo que vamos a hacer en estos últimos minutos. Vamos a regalar poesía a todo Chile a través de Pauta, a través de Desde el Jardín. Raúl, el jardín es todo tuyo. Que griten, que se emborrachen, que se vuelen de júbilo, que sirven de alegría a todos los habitantes de Chile, como corderos saltando en el pasto, como fuegos artificiales, que enloquezca de tanto reírse, cuanto sea que ahora viva, los desiertos del corazón y las nieves del alma, la soledad que canta, y en la dichosa asciendan juntos sentimientos y paisajes, glaciares de la Antártida y glaciares de la mente, piedras de Chile y corazones de piedra, que la luz nos derrita los ojos y se nos quemen las manos solo porque estamos contentos, y que por eso se nos empañen las pupilas y se nos vayan de fiesta los brazos y las piernas, porque lo que no moría renació y lo vivo vivió 2 veces, porque vio a brotar el amor que nos teníamos y ahora caminas libre por las calles, tú que estabas cautiva. Qué maravilla, qué poema. De verdad, antes de escuchar un poema todos estamos cautivos, ¿eh? Estamos prisioneros de las ideas hechas, del lenguaje gastado, del sinsentido. La poesía de alguna manera nos libera, nos devuelve una cierta libertad interior, ¿o no, Raúl? La poesía, la experiencia de la poesía es una experiencia profundamente liberadora. Que es capaz de tocar
las zonas más oscuras, pero levantarse desde allí. Porque, como te digo, nuestro deber, nuestra misión es la felicidad, no es el dolor. Yo he escrito muchas veces desde el odio, pero nuestro deber es el amor. He escrito desde el resentimiento, pero nuestro deber es el abrazo. He escrito desde el dolor, pero nuestro deber es la felicidad. Querido Raúl, realmente me dan ganas de abrazarte. Te abraza todo mi jardín, todos estos pájaros, te abrazamos todos. Que siga viviendo la poesía en ti. Es muy importante que tú sigas escribiendo poemas para todos nosotros, para todos los chilenos, de verdad te lo digo. Muy importante que tú estés en este jardín abrazándonos con la palabra poética. Ha sido un gusto, Cristian. Muchas gracias, querido Raúl. Toda mi admiración, un abrazo. Un gran abrazo, Raúl. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5.